El murmullo. Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de libros y guita, para resumirlo un poco, o eso que se llama mercado editorial. Y para eso hay dos invitados que saben bastante del tema. Uno de ellos es Juan Crasi, que es editor y uno de los responsables de la distribuidora La Cop, que ya vamos a hablar de eso, sobre todo qué hace una distribuidora. Y Cristian de Napoli, que es escritor y librero y el responsable de Otras Orillas Libros, que es una muy linda librería en el barrio de Barrio Norte, en la calle Mansilla. Bueno, gracias por venir a ambos. Y básicamente de lo que vamos a hablar es de la industria editorial. Casi siempre uno tiende a pensar que hay crisis en la industria editorial, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo un poco de ese lugar tan lúgubre. Así que vamos a arrancar con un tema muy arriba, que es la pandemia, que estábamos hablando antes. Y básicamente, en realidad, con lo que quería arrancar es tanto del rol, desde la visión de un editor como de un librero, de alguien que tiene una librería. Se está vendiendo más, menos, igual que antes de la pandemia, teniendo en cuenta que la pandemia marcó un antes y un después, quizás en casi todos los rubros que conocemos de la vida, y dentro de poco vamos a ir marcándolo más como un antes y un después en casi todo. Teniendo en cuenta en la industria editorial, cómo viene la venta. Si quieres arrancar vos, Cristian. Dale, cómo no. Gracias, Alejo, por la invitación. Mira, en términos generales, no se está vendiendo más. Se viene produciendo lo mismo. Ok. Y importando lo mismo, quiere decir, la misma cantidad. Lo que pasó con la pandemia es que es cierto que al comienzo nos benefició a los chicos, a los que tenemos locales pequeños, librerías pequeñas, porque, por ejemplo, una de las razones es que en las avenidas no podían tener comercios no esenciales. Las callecitas sí. Eso duró bastantes meses. Comercio de cercanía. Exacto, aquella famosa expresión que después la olvidamos. Vos, por suerte, como sí. Te la acordás. En fin, entonces sí, pero bueno, nosotros estábamos saltando en dos patas al comienzo. Yo puse a laburar a mis hijos de 18 años, adolescentes, les conseguí permiso para circular y eran los capos de su pandilla porque podían circular por la ciudad, etcétera. Después sí, eso, tío, en sentido particular, las librerías chicas de todo el país mejoramos la performance. Pero en líneas generales no. Digamos, la producción de libros viene bastante desde 2015, exactamente, para acá. No sé si bajando año a año, pero en todo caso no creciendo año a año, o igual. Okay. No hubo un cambio marcado. Claro. Vos desde la distribuidora, ¿qué hace la COP para hablar? La COP es una distribuidora que arrancó en el año 2014-2015 con la idea justamente de formar una distribuidora, pero no nos daba todavía la infraestructura y empezamos agrupándonos un montón de editoriales para, sobre todo, recorrer el país y darnos a conocer en ferias, festivales, y que los libros circulen por todo el país de una manera más directa, con el contacto estrecho con los editores y autores que podían viajar. Y con el correr de los años, ya en el 2016 más o menos, pudimos estabilizar un poco la situación de la distribuidora y trabajar más firmemente con las librerías. Y el rol del distribuidor es ser un intermediario entre los productores del libro y los vendedores, básicamente, hacer llegar los libros a todos los lugares posibles y que estén exhibidos para que puedan ser comercializados. Y con respecto a la pregunta puntual que hiciste de la situación pre-pandemia, pandemia... Post-pandemia, en realidad. Post-pandemia. Bueno, con la pandemia yo sentí que hubo como una especie de impulso de ventas, no tan marcado, pero sí un poco mayor que lo que venía sucediendo por el hecho de que la gente no podía salir de su casa, no podía ir a bares, no podía ir a restaurantes, no podía ir al cine, no podía ir a ver bandas. Lo único que podía hacer era estar en su casa leyendo, viendo series y películas. Entonces hubo un momento que tengo esta plata, ¿qué hago? Compro libros. Y lo que decía Cristian de los comercios de cercanía, de que no estaban habilitados los shoppings, no estaban habilitados los grandes comercios, hizo que se venda un poquito más. Nosotros los 2 o 3 primeros meses no tuvimos actividad hasta que se
efectivizó esta situación de los esenciales, digamos, y ahí sí hubo un poco de trabajo y de actividad. Y la producción también estaba un poco disminuida porque las imprentas tampoco eran esenciales, digamos. Entonces, las pocas que trabajaban un poco de sotana, puertas adentro, trabajaban las imprentas más chicas y tampoco se llegaba a abastecer mucho la demanda porque no podían trabajar las imprentas grandes que tenían 80 operarios. Trabajaban las pequeñas que eran 2 en una casa y hacían tiradas pequeñas, 100, 200, 300 libros, pero hubo como un momento fuerte de lectura durante la pandemia. Y ahora ya no, ahora ya volvimos a la situación previa, me parece. Ok. No, quería arrancar por la pandemia, no porque es un tema que me fascine y sea bastante arriba para arrancar algo, sino tiene una razón, que es que con Juan en su momento hablábamos del tema de lo que estaba pasando durante la cuarentena con el mundo editorial, él mucho más metido obviamente, y él tenía una serie de lecturas de lo que estaba pasando, que es que, por ejemplo, entre otras cosas, para meternos ya en la famosa cadena de comercialización, que es la relación entre el quien edita un libro, el autor o la autora y las librerías. Y, por ejemplo, pasaba que las grandes cadenas, las grandes editoriales como Random, Planeta, empezaban a sacar promociones vendían directamente al público, salteando, puenteando las librerías, que es, digamos, el acuerdo tácito, incluso por ley, que hay para garantizar la venta. Entonces, a partir de eso, creo que, no sé si ustedes coinciden, pero se empezó a repensar un poco cómo venía funcionando pre-pandemia la famosa cadena de comercialización. Si alguno puede explicar más o menos, para quien no sabe, en qué consiste, cuánto porcentaje va para una librería de un ejemplar que se vende. Si alguno lo quiere explicar. Sí. Bueno, es como vos decías, un pacto tácito, pero que está cambiando. Y es un momento muy vertiginoso. Y va a cambiar. O sea, lo tradicional es que la librería se queda con el 35 o 40% del precio de tapa. De un libro. De cada libro que vende. Y si uno no lo vende, los que no los vende, si el editor lo necesita, se los devuelve. Uh-huh. Eso es lo tradicional, pero, digamos, la venta directa es algo que llegó lentamente, antes de la pandemia empezó, y que es lógico, vino para quedarse. A los libreros no duele el alma, pero y que lo haga Random House, que vende miles. Pero que lo haga cualquiera. Obviamente. Si lo hace Sacachispas, también lo puede hacer Boca. Sí. Es un hecho. Ya está. No hay, obviamente, uno protesta, trata de que no sea demasiado notorio, pero... O sea, es como vos tenés un tenedor y lo usás, y entonces si tenés la posibilidad de tener un sitio web, es muy difícil no usarlo, ¿no? Entonces, a mí por ahí yo, como librero, miro otras cosas, tipo venta exclusiva. Eso me molesta. Cuando sea Random House o sea Sacachispas, cuando... Durante el primer mes, venta exclusiva. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? ¿Quickie de que yo, el librero, lo venda? ¿Por qué tenés la exclusiva? Eso me molesta más, eso es desleal, me parece. Lo otro ya te decía. El mundo inventó el tenedor que se llama sitio web y vos sos editor y lo usás. Ya está, yo me la banco. Pero venta exclusiva es más doloroso. ¿Qué sería venta exclusiva? Claro, cuando vos sacás un libro nuevo, pero el primer mes solo lo vendés vos. Ok. Como vos sos Planeta en este caso, ¿no? Uh-huh. Sacás el libro del hermano de Macri y durante 15 días solo lo vendés vos. Claro, la gente tiene que ir es un sitio web duro para nosotros. Claro. Eso y bueno, después por ahí ventas con demasiado descuento es otra cosa que también es como desleal. Y las librerías online entrarían obviamente sin atacar a las librerías online, que siguen siendo un proyecto independiente, pero viene un poco a competir a la librería clásica, quizás salteándose algunos pasos previos. Sí, pero bueno, la librería es un lugar que probablemente va a morir. Yo te lo digo así, medio con romanticismo, probablemente va a morir, porque cada vez la gente, no te voy a decir que sabe más lo que quiere, pero sí, al menos en términos de compra-venta, sabe lo que quiere. Cada vez más la gente sabe lo que quiere.
Después no sé si lo lee, si lo consume, pero... A tu librería va gente ya sabiendo lo que... No, pero la librería todavía sigue siendo un lugar fuerte para personas que quieren evaluar antes de comprar. Yo lo considero así. El mundo está lleno de editoriales, Argentina está lleno de editoriales, sacan libros todo el tiempo. La mayoría de mis clientes son personas de toda edad que vienen con la cabeza o de las redes sociales, donde sea, vienen con 5 libros que les están interesando y quieren ver los 5 para elegir uno. Eso no te lo da la venta directa, obviamente. Sí, Eso no te lo da en la feria, no te lo da en la FED, porque la FED con todo bien, ¿no? Es un lugar donde está todo el mundo apretado, vos no puedes estar... los editores te odian si vos estás 10 minutos leyendo un libro, Aplico y después te vas al stand al lado. A cualquier negocio. Claro, la librería, básicamente, hoy el fuerte de la librería es un lugar, para mí, desde mi punto de vista, que te da esa cosa exclusiva, que no te la da otro canal de venta, ni online, ni feria, que es que, bueno, tengo 5 libros en la cabeza que me bombardearon, me dijeron, bueno, quiero leer el primer párrafo de cada uno, quiero ver el diseño, quiero ver el papel, todo, y elegir uno o dos. Uh-huh. Después, bueno, también obviamente hay gente que, también tenemos clientes que ya saben exactamente lo que quieren. Yo quiero Mariana Enríquez, acá está. Uh-huh. Lo que me parece que cambió un poco es que antes la gente iba a una librería por ahí a ciegas a ver qué podía llevarse, y ahora pasa lo que decís vos, pero también es una cuestión no solo de la librería o de que haya librerías online, sino un tema de información. Estamos bombardeados de información, entonces ya por ahí no hace falta ir a descubrir algo a la librería, sino que ya es eso, ya sabes lo que te podés esperar. Sí, por suerte todavía también eso ocurre, ¿no? También eso es más confianza en el librero, confianza en el gusto, exactamente. Y nos preguntan, ¿qué novedades hay de literatura francesa? Exacto. Y con respecto a puntualmente en lo económico, con lo que respecta a las librerías online, lo que pasó es que, bueno, tenés una librería a puertas cerradas. No tenés empleados, no pagás habilitación, no pagás ningún servicio como si fuera un costo comercial. Y básicamente no es un comercio, entonces no tenés un montón de gastos y de cargas impositivas como sí tiene una persona que tiene un local a la calle. Después el funcionamiento de la librería como librería puede ser igual, digamos, y a veces hasta más curado porque hay librerías online especializadas en literatura infantil. Curan el catálogo porque, no sé, son fanáticos de la literatura oriental. Entonces también se pueden dar ese lujo de achicar mucho lo que ofrecen porque tienen menos gastos de mantenimiento de su negocio. Pero a este punto quería llegar... está la famosa consignación de libros en las librerías físicas, por lo menos, que eso las online no lo aplican. Y no, uno trata también de hacer ciertas diferencias. O sea, un librero que tiene un montón de gastos, costos, empleados, todo lo que estamos hablando, obviamente que tiene que tener un pequeño beneficio con respecto a un librero que lo único que hace es tener el living de su casa lleno de libros. ¿Y la consignación qué sería? Fácil. La consignación es entregar un producto, tipo lo que se llama acomodato, como cuando viene Cablevisión y te da un módem y vos lo tenés. Es uno de los pocos rubros en el mundo que trabaja consignación, porque vos tenés un kiosco, tenés una disquería, tenés cualquier otro negocio y vas a un mayorista o a un distribuidor y comprás lo que querés ofrecer. Y las librerías van haciendo como esa rendición de las ventas cada tanto mensualmente, en los primeros días del mes hacen la liquidación de la consignación. Obviamente para una librería comprar todo en firme es imposible, porque en un local, ¿cuántos libros tiene que tener? ¿Cuánta plata tiene que tener para poder llenar un local? Entonces, este sistema le permite ofrecer un montón de libros que en caso de que solo tenga que comprar, no lo podrían hacer. Pero también en este momento en el que está tan retraída la industria, que es tan difícil imprimir, que los costos están desatados, que hay líos siempre con el papel, es muy difícil tener, no sé, 1.800, 600 ejemplares en la calle consignados. Es también un riesgo muy grande para las distribuidoras y para los editores, porque es plata que uno tiene en la calle y que no sabe si los va a vender, y tampoco el librero sabe si los va a vender. Por ahí los tiene ocupando espacio que les podría servir para vender otros libros que tienen otra más alta rotación, digamos. Entonces siempre es un equilibrio muy delgado el que hay que tener entre, bueno, consigno, no consigno, trato de forzar una venta o no. Depende mucho del trato que tengas con el librero, la frecuencia, el ritmo de trabajo. Es complejo y es punto de venta a punto de venta, editorial a editorial, libro a libro, porque de una misma editorial no se mueven igual todos los libros. Entonces es un trabajo bastante pormenorizado y que hay que tener bastante afilado. Y todos estos temas que a priori parecen aburridos, es básicamente lo que hay detrás de cualquier libro y que uno compra o que uno lee por fuera de la parte artística. Por eso me interesaba tratar
en esta serie de charlas que vamos a grabar sobre distintos temas, tratar la parte un poco menos conocida, más incómoda, que es la relación de la fuerza del trabajo, digamos, la guita que hay detrás. En este caso, la falta de guita que hay detrás. Pero al respecto de la consignación y otro tipo de situaciones que pasan, hay un malestar, como en cualquier industria, que por supuesto hay una relación que fluye porque es un mercado chico, pero hay una especie de malestar que yo a partir de la pandemia lo empecé a notar más para afuera, no perteneciendo tanto al mundillo, que hay una especie de choque entre las demandas de un sector, que sería el editorial, que es quien apuesta por un libro, los libreros por un lado y los autores, que también reclaman un porcentaje mayor de las ventas, que ese es otro tema. Entonces me pareció importante traerlo, más allá de la pandemia, pero me parece que era el punto de partida. Y más allá, bueno, del costo del papel, como dice Juan, que es el gran problema en Argentina, lo manejan 2 empresas. Y vos, Cristian, viviste muchos años en Brasil, has escrito sobre eso, sobre la potencia del mercado brasileño, la diferencia con Argentina. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, hoy en día, en 2023? Bueno, yo tengo que decir que hace varios años que no voy, o sea, la parte de Bolsonaro, por ejemplo, no fui, y ahora todavía no volví. Pero sí, es un mercado fuerte. Los números... Es un mercado fuerte porque, bueno, son casi 200 millones de personas y no tienen una España como tenemos nosotros que le llene los kioscos. Su España es muy pequeñita, no le llena ni las librerías ni los kioscos de diarios. Pero una editorial independiente vende ¿cuánto? ¿De cuánto? No, eso es otro tema, es interesante, porque aún así no es un buen mercado para editoriales chicas, independientes. Argentina es muy raro, partamos de esa base. Creo que ni España no tiene desde ya, y España es un mercado mucho más grande que el nuestro, no tiene tanta variedad de editoriales. Ni México. Ni México. No sé, que las tendrá Alemania, las debe tener. Y para de contar, quizá Francia. Pero entonces Argentina es un caso atípico. El caso, volviendo a tu pregunta, Brasil, no, tiene editoriales nacionales gigantes. Ahí está. Como si Sudamericana siguiese siendo Sudamericana, bueno, Compañía de las Letras, tiene varias. Acá y tienen muchos autores que venden 200.000 ejemplares, que es un número que en Argentina no, nadie. ¿Cuánto es una buena venta de una editorial independiente, para decir números, de alguien que escribe una novela, por ejemplo? De un nivel de una editorial pequeña e independiente, ya con 1.500 ejemplares es un re buen número. Hay mucha gente que se sorprende con los números, parecen bajos, pero... Son bajos, teniendo en cuenta, no sé, cuando en los 70, en los 80 publicaba Asís, las tiradas de los libros de Asís que eran 30.000, 40.000, 50.000 ejemplares. Ahora la tirada de cualquier editorial mediana grande no supera los 1.000 ejemplares. En la primera edición. Si ven que venden, hacen una pequeña reimpresión y van haciendo pequeñas reimpresiones. No es que vuelven a apostar por hacer la misma cantidad que hicieron la primera vez. Por eso hay un montón de autores que tienen mucho renombre, que parece que venden un montón y que los libros están siempre agotados, pero no es que venden un montón, es que no está la producción. Exacto. No hay producción. Voy a nombrar una por nombrar, no es estar ensañado con nadie, pero no sé. Samantha Schweblin, ¿cuánto vende Samantha Schweblin? Por ahí hicieron 1.000 ejemplares, después hicieron 300, después hicieron 200, y siempre faltan los libros. En el momento que se tienen que vender, siempre faltan. Y la reimpresión llega tarde. Y eso pasa muy frecuentemente acá, pero bueno, es también una cuestión de la relación que hablábamos con el papel, con las imprentas, con las papeleras, es una cadena difícil. De eso quería hablar. Para hacer un bestseller en Argentina, sacando los grandes nombres que ahora nos vamos a meter, o por lo menos una editorial independiente que venda, o el último fenómeno editorial de una independiente, ¿de cuántos números hablamos? Hoy, mira, ¿de cuántas cifras? Hoy casi no hay tanques editoriales. O sea, libros que primera edición ya es bestseller, que salen a la cancha con 50.000 ejemplares. No hay. Hablando de las grandes. Hablando de lo más grande. Sinceramente te iba a decir, fue no es literatura, un caso atípico, pero incluso El Nudo de Carlos Pagni, el libro Hermano que salió hace poco no me acuerdo del autor, Brustein, incluso investigaciones muy demandadas y que se habla en la tele, no salen con 50.000 ejemplares ni por asomo. Entonces no hay tanques, que eso para mí es un misterio, porque yo conozco a Juan de hace 15 años, conozco a todas las editoriales chicas y sé cómo sobreviven. Lo que no sé es cómo sobreviven las grandes, te juro, porque no tienen tanques editoriales, entonces no sé cómo se financian.
hacen libros de tiradas bajas y tienen no sé, conseguirán otro tipo de dólar o les mandarán desde España, lo subsidiarán. Pero entonces, pero un bestseller hoy, que para mí claramente es Mariana Enríquez, para darte un caso. Creo que es la única escritora viva actual, no sé, Berbisky por ahí también en su momento, Mira. 20 años atrás. Yo creo que es la única escritor que puede decir, tengo 2 libros que vendieron más de 100.000 ejemplares. Acá, en Argentina, editados en Argentina. Y puede ser que en los últimos Pero 5 son años... hechos, no es que es a lo largo de un fenómeno que empezó boca a boca, y entonces son ediciones, como decía Juan, empiezan 2.000 ejemplares, primera, otro 2.000 la segunda, con el caso de Mariana, con otros son 1.000 ejemplares. Y así, y edición tras edición, ya tienen esos 2 libros de cuentos, sobre esto me refiero a los 2 libros de cuentos de ella, las cosas que perdimos en el fuego, Que habían sido editados hace varios años. que tienen ya 7, 8 años. Pero son 2 libros que hoy tienen 100.000 ejemplares vendidos en Argentina, editados en Argentina. O sea, creo que no hay nadie. Que Piñero no vende ni la mitad. Eso te iba a preguntar. Pero ni la mitad. Hay mucha prensa. ¿Pero vendió tiene eso? público. No. Ah, nunca, jamás. Pero también hay otro fenómeno, no sé, Sacheri, Piñero tienen el respaldo atrás de que sus obras fueran hechas películas. Pero Entonces son pasa- bestsellers. O quedaron como Sí. bestsellers, pero... pero no tan importantes como el caso de Mariana No, Enríquez y no Sacheri. sé qué otros que hayan vendido tanto. Pero bueno, sí, son, no sé, seguramente Piñero igual y Sacheri, de cada uno de sus títulos habrán vendido sus 50.000 ejemplares, sin duda. Estamos hablando de ficción y de no ficción, además, sinceramente, obviamente, no sé, Rolón es bestseller o de afuera parece que vende más de lo que vende. Sí, pero Justo. también pero no. Sí, es bestseller, sí. Ok. Estaría entre, como te decía Mariana Enríquez, por ahí, sí. Berrolón, sí. Pero también es una bestseller, Sí. es una categoría también que se suele asociar al... Por ahí, no, si nos ponemos un poco de nicho, no de calidad, pero Mariana Enríquez lo que está diciendo es que rompe incluso las cifras que tendría Claro. un boom editorial. Sí, porque se sostiene, empieza bien, después el boca a boca es muy bueno y se sostiene durante años. Y todas las semanas tenés alguna venta. Más allá de que te guste o no te guste, se sostiene. Pero no hay ningún... Rolón tampoco es un autor que saque su primer libro y tenga una cifra, ¿viste? Un disco de oro, ni bien saca el... Nadie. Pero tampoco pasó con Enrique, Eso que no viene pasa. escribiendo hace Claro, con 35 Enrique menos años, que... ¿no? Sí, Rolón debe ser uno de los que tiene la tirada inicial más alta, pero tampoco es una cosa impresionante Ok. en Argentina, hace tiempo ya. Y por ejemplo, otro fenómeno editorial que en realidad a la hora de bajar las cifras quizás no es tanto, como parece Camila Sosa Villada, vende, evidentemente. Pero bueno, no Y sé. pasa con algunos autores que también pasó con Dolores Reyes, Ujú. que tienen un primer libro o segundo, o sea, tienen un libro que Cometía. llega muy alto, o en el caso de Camila Las Malas, y los siguientes, la instancia del boca a boca no funciona tan bien. Entonces se venden bien al comienzo, en el primer mes, primeros 2 meses. Igual lo que estoy diciendo es muy reciente. Sí, sí. Con el nuevo libro de Camila Sosa Villada, mi sensación como librero es que la gente que lo compró de entrada no lo compartió con el mismo entusiasmo con otros, como pasó con Las Malas, como dicen que Las Malas son de brazo. Eso también pasa también con sellos que publican poesía, que por ahí apuestan nuevamente por un mismo autor y el primer libro vendió bien, digamos, 400, 500 ejemplares. Para un libro de poesía, una editorial chica está bien. Y el segundo, el mismo autor, por ahí no tampoco llega a eso. Hay que ver ahí Es que- cuestión de temática, de estilo, de un montón de cosas. Por ahí hay una repetición, hay que analizar caso por caso, pero sí, suele pasar que no repiten el boom de ventas del primer título. Ujú. Y para una distribuidora como la COP, que trabaja con editoriales independientes, ¿a ustedes las cadenas de librerías, Jenny, Cúspide, a ustedes por momentos les conviene por el tipo de exhibición? No, es un caso raro. Nosotros con nuestra distribuidora entramos a trabajar en cadenas hace poco, hace 1 año y medio con una y 6-7 meses con otra, y nos cambiaron bastante los números de venta, pero bueno, tenés que estar acostumbrado a otra lógica de trabajo. Nos las habían pintado como si fueran el mismísimo demonio y nos encontramos con un trabajo al menos ordenado y prolijo. Nos decían que no devuelven libros.
recibimos devoluciones periódicas todo el tiempo. Tiene un sistema de rotación que si a los 2 meses no venden, el libro te lo devuelven. Es otra cosa, o sea, no se van a molestar en mostrar tu libro ni en recomendarlo. Ellos lo exhiben. Si no se vende, chau, pasamos a otra cosa. Pero en ese punto estamos recibiendo devoluciones, se está vendiendo bastante bien algo de material, son otros los plazos de cobro, son otras las comisiones, descuentos por tarjeta. Es otro mundo que por momentos nos queda un poco grande a nosotros, pero en verdad con ciertos autores, ciertos títulos y ciertas editoriales sirve y funciona. Obviamente no va a funcionar para una editorial de poesía, una cadena, pero para otro tipo de libros puede funcionar y hay que saber por ahí a dónde enfocarse con esas cosas. No llevar todos los catálogos, porque no tiene sentido. Pero bueno, poder sacar rédito de 2, 3, 4 títulos de algunas editoriales está bueno y hace crecer un poco los números. Teniendo en cuenta esto, que cobras a los 90 o de 120 días, que la plata está devaluada. Pero bueno, por ahí de un título en un mes te liquidan 120, 140, 150 ejemplares. Que por ahí ese número no lo haces sumando todas las librerías de barrio. Y la COP tiene activas casi 400 cuentas de librerías. Así que en cierto sentido sirve, en otro no, depende mucho libro a libro, editorial a editorial. Sí, te repito, hablamos de cifras porque realmente es bajo el nivel de lectura o de ventas del que hablamos, aunque de afuera siempre parece que se está moviendo algo muy interesante o que convoca a mucha gente, pero en el fondo sigue siendo muy bajo. Por eso, ustedes que están metidos en el mundo editorial, más allá de la parte artística, la parte de literatura, sigue siendo un problema las cifras que se manejan, digamos. Perdón, digo algo, vi por las redes y escuché al editor de Madre Selva que le preguntaban cómo veía el contexto editorial y de venta con la crisis, y él dice, si tenemos crisis hace más de 10 años es que ya no hay crisis, tenemos que acostumbrarnos a trabajar de esta manera. Ya no es una crisis, si estás 10 años intentando sobrevivir con el mismo problema con las imprentas, con el mismo problema de ventas, de las tiradas, de la distribución, de las librerías. Es un contexto que llegó para quedarse, o sea, no, me parece que es acertado eso, que ya no es crisis. Y hay otro tema, en Argentina, no sé si pasarán a otros lados, a lo que se le llama independiente hay por lo menos 4 escalas de independiente dentro de lo que se llaman editoriales independientes, que vendría a ser todo lo que no es los dos grandes tanques, pero después tenés Eterna Cadencia, que dentro del mundo independiente sería como el clase, como es ABC1, por el nivel de plata que manejan, por el nivel de organización, y después tenés editoriales hasta, no sé, fanzines, artesanales, sí. Artesanales. Entonces, no sé si en otros países, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el mundo independiente o las editoriales independientes está más homogeneizado la definición de independiente. No hay tantas también, lo que te decía antes, y no, acá se habla con mucho de edición independiente. Esa está engañosa. Eso yo lo sé que se hace lo mismo en Francia y Alemania, que incluso hay libros de investigaciones, salen estudios sobre la edición independiente. Como acá también los hay, by the way. Son muchísimas, y hay, como vos decís, hay perfiles muy diferentes. Sí, hay, nosotros las llamamos independientes grandes, independientes medianas, independientes chicas. Pero bueno, yo esto porque cuando uno habla con gente que no está metida o no sabe mucho del tema editorial, por más que lea, cree, viste, independiente, ya lo asocia con 2 personas encuadernando Claro. Y en el medio hay hay, digamos, distintas categorías de independiente, que es básicamente lo que mueve el mercado argentino, sacando a, Mariana Enríquez, que evidentemente está dándole de comer a bastante gente. Y volviendo a ese tema, quería preguntarles ya algo más literario en sí, si cierto género se puso un poco, no de moda, pero sí está vendiendo mucho más. Obviamente Enríquez está emparentado con el terror, con lo fantástico, pero 3 o 4 de las que nombramos, salvo Camila, un poco sí, tienen que ver con el fantástico, con un tipo de género. ¿Eso lo ven como palpable en los últimos años? Vos, Cristian. Voy a retomar una cosita que decías antes, y después engancho con esto, con esta cuestión de lo independiente que se habla tanto. Yo creo que tiene que ver en el caso de Argentina, porque 20 años atrás, vos eras muy chico, tuvo mucho impacto
la venta de las editoriales grandes argentinas, sudamericana. Entonces, fue una sensación de orfandad. Fueron 2 o 3 años. Puta, no quedó ninguna editorial en el país. ¿Qué pasó? Se vendieron todas. MC, que tenía Borges, ¿cómo puede ser que la venda si tenés a Borges? Vos trabajaste en el MC, ¿no? Hiciste colección. Hice colección París. Entonces fueron en los últimos años del menemismo que se vendieron los grandes, los tanques nacionales. Y entonces daba la sensación de que había desaparecido y bueno, y ahí se empezó a hablar de las que salían de independientes. Entonces ahora algunas ya no son como Sudamericana antes, pero ya son grandecitas. Obviamente Eterna Galaxia es una editorial grande. Y en ese lapso de que vendieron ahora, hubo un impasse de que había pocas. Claro, no, pero fue pocos años, pero ahora de hecho en este momento un montón de editoriales están cumpliendo los 20 años. Un montón. Mansalva, Caja Negra, que salieron poco después de la crisis del 2001, 2005, aparecieron un montón de editoriales. Y algunas son grandes. Entropía es una de las primeras. Sí. Y bueno, lo que falta hablar es como el intermedio entre la crisis de 2001 y el auge importante de las editoriales, que es la FLIA, que fue un gran movilizador de las pequeñas editoriales, que todas empezamos de alguna manera con algo artesanal, con algo pequeño, tiradas pequeñas, y de ahí es de donde surgió un gran caldo de cultivo de muchas de las editoriales que hoy son reconocidas dentro de las independientes. Pero fueron años de feriar, hacer una feria por mes, feria acá, feria en La Plata, feria en todos lados, y el libro se movía mucho por ahí. Después cuando esas editoriales pudieron de alguna manera profesionalizarse y dar un saltito, ya la FLIA quedó un poquito obsoleta como lugar de circulación de los libros. Y en paralelo las nuevas librerías, que hasta se podría llamar independientes, que fueron surgiendo. Que si vos viajás en el tiempo, yo tengo 50, si viajo 20 años atrás, la librería chica de barrio existía, pero era una librería que estaba obligada a vender textos escolares. Si no, claro. La gente iba a comprar novelas a Corrientes. Mucho usado también, mucha librería usada. Mucho usado. Luego se iba a comprar García Márquez a Corrientes o a algún lugar puntual. Entonces aparecieron también otro tipo de librerías, fue cambiando todo. Y volviendo a esto de los géneros, cómo las épocas van marcando también qué vende y qué no. Sí. Vos, esta época, quizás ya pasó, pero no sé, en los últimos años notás que hay una cierta tendencia al género fantástico, terror. Sí, ya incluso están saliendo libros analizando esa tendencia. Sí, hay una vuelta del terror, hablan mucho también del New Weird, que es como un terror más tipo Lovecraft, más con un componente medio de ciencia ficción, algo raro. Sí. ¿Tenés alguna teoría al respecto de por qué? No, yo no. Miguel Veda, un profesor interesante de la UBA, tiene una teoría muy linda. Lo básicamente lo ve como una forma de lidiar con el neoliberalismo y con las pesadillas que nos genera, etcétera. En fin, yo no tengo. Igual también son oleadas en cierta medida del mercado. Hubo una oleada muy grande de la autoficción y de los textos biográficos. Como respuesta estuvo la oleada, no sé, J.P. Subi, Castañet y medio de la ciencia ficción. Y ahora tenemos el terror, el weird. Es cíclico, todo se va renovando, digamos. Pero no vendían como vende Enríquez, juntas, Enríquez, Sosa Villada, Schweblin y Dolores Reyes. No llegaron a vender en los últimos años. ¿Otros autores? Sí. De las camadas que hablamos, de por ahí se pone de moda el realismo, qué sé yo. Y no, pero algún simple. Selva Almada, quizás. Selva Almada vende bien, sí, Selva Almada vende bien. Y hay varios que venden bien, ¿no? Yo mencionaba a Enríquez porque me parece que vende bastante más. Sí. Que tiene. Yo no leí la novela, la dejé, la abandoné porque era muy larga. Los libros de cuentos me encantan, me parece de mucha calidad. Y creo que la novela es más adolescente, me parece, yo como veo como librero. Un amigo la definió muy bien como Harry Potter para adultos. Bien. Vos decís que es la única bestseller de calidad en Argentina, creo. Sí, te lo digo así, te lo firmo. Para mí es la única bestseller. Está bien. Mira, ¿de los últimos 20 años o de la actualidad? De la actualidad, diría. Okay. Sí, no se me ocurre otro. Ya te digo, creo que otros bestsellers narrativa al menos está muy, muy atrás. Y sí, quería ahora hablar de un tema que también para algunos genera
alguna rispidez que tiene que ver con... hay una unión de escritores y escritoras que luchan por ciertos... reclaman ciertos derechos, sobre todo monetarios, a la hora de escribir. No sé cuál es su visión, si quieren hablar del tema. Básicamente la pregunta es, ¿escribir es un trabajo que tiene que ser remunerado de la forma que se reclama o no? Para mí escribir no es un trabajo. Ninguna actividad artística es un trabajo. O sea, un escritor no escribe libros. Un editor hace libros y un librero comercializa libros. Pero el escritor no escribe libros. El libro es una materialización de una obra artística. Y lo que menos se necesita en el mundo son obras artísticas, me parece a mí, en este momento. Nadie pide que un escritor escriba. Entonces, si nadie pide que un escritor escriba, por más que nos guste y lo necesitemos, y yo como editor me interese publicarlo, no sé por qué tendría que estar obligado a cobrar algo por escribir algo que nadie necesita. El arte cada vez es más extraño en este mundo. Si lo tomamos como arte, si tomamos una unión de escritores como un lugar para conseguir ciertas cosas, rosquear, tener una fuerza sindical, me parece que es otra cosa. Pero ahí no hay una unión de artistas, me parece ahí. Es otra cosa. Que sirve, que funciona para otro tipo de reclamos, que me parece que está bárbaro, pero bueno, cuando se ponen con el tema del 10% que se le da de las regalías, que es poco, bueno, hagamos la torta de distribución de venta de un libro. Como dijo Cristian, un librero se queda con un 40% de venta de un libro. Un distribuidor se queda con un 20%. ¿Pero eso hay posibilidad de discutirlo? Volviendo a la pregunta inicial de la primera pregunta. ¿Hay posibilidad de discutir eso o es un... Está difícil, es difícil porque hay muchos autores que no conocen muy bien cómo funciona la industria, cómo funciona una editorial siquiera. Se creen que un editor está forrado en plata o que vive para cagar al autor. Y obviamente un editor independiente que hace 500 ejemplares de una novela, por más que venda los 500 ejemplares, no se forra de plata. O sea, hace los cálculos. Un libro que se vende a 6.000 pesos. Vamos a poner un número redondo para que sea más claro. 1.000 pesos. Un librero de esos 1.000 percibe 400. Un distribuidor percibe un 20%, 15%, de acuerdo a cómo lo venda, 200 pesos. Y el otro 40% es el que le retorna a la editorial. La editorial con ese 40% tiene que cubrir gasto de impresión, todos los costos asociados de corrección, maquetación, diseño, todo lo que es producción, y además pagarle un 10% al autor y además quedarse con un porcentaje de ganancia. ¿Cómo haces con un 40% de un libro que sale 4.000, 5.000 pesos para cubrir todos los costos, todos los gastos, pagar lo necesario que hay que pagar y tener ganancia encima? De la única forma que se puede tener ganancia es vendiendo en cantidad, y como venimos hablando, casi nadie vende en cantidad. Porque voy a ser muy vulgar, o sea, el libro es un objeto que es como un chupetín. El kiosquero tiene que vender muchos chupetines para ganar, y un librero tiene que vender muchos libros para ganar, y un editor tiene que vender muchos libros para ganar. Si vendés 60 ejemplares, perdimos todos. No es que pierde solo el escritor. Porque en última instancia, el escritor que está escribiendo en su casa pierde tiempo de su vida sin perjudicar a nadie, digamos. Está escribiendo porque él quiere hacerlo. En cambio, un editor está arriesgando 1 millón y medio de pesos para publicar un libro. Entonces yo ahí me pongo un poco del lado de los editores y del lado de la cadena de comercialización, porque el autor muy pocas veces ve eso. Muy pocas veces ve todo el esfuerzo económico y el trabajo que hay detrás de sacar un libro de imprenta. Sí, y hablar temas que parecen aburridos, pero en el fondo ustedes dos, como tanta otra gente, me parece que les importan más los libros que mucha gente que por ahí evita este tipo de temas y se queda solo con la parte literaria, digamos, aunque forman parte de lo mismo. ¿Vos tenés alguna opinión con la unión de escritores? Unión de escritores, como podría ser otro tipo de intento sindical. No. Creo que lo que dijo Juan está muy bien. Igual creo que hay resquicios. A veces cuando escucho ciertos planteos de escritores digo, acá hay algo para atender. Por ejemplo, hace poco publicó una carta una escritora chilena, que ahora no me acuerdo el nombre, perdón, Cintia Rinsky, renegando el 10%. Y bueno, yo pensaba en algunos casos concretos. Por ejemplo, un escritor que firma un contrato, salen 1.000 ejemplares y el escritor es muy activo en la venta del libro. En las redes,
en cierto sentido, es como que además de escribir, incluso apoyando la tesis de Juan, que digamos que el trabajo, incluso tomando puntualmente lo que decía Juan, que el trabajo de escritor, que escribir no es un trabajo, sí se puede ver que el escritor hoy por hoy cumple otras funciones también, porque es medio como, ¿no? Es como que está ahí en las redes difundiendo, y eso vende. Y entonces por ese lado ahí uno entiende. ¿Qué pasa? Esta persona publicó 1000 ejemplares, pero claramente se puso al hombro la venta de 500. Y bueno, distinto es el caso de uno lleva un libro a una editorial y espera que le paguen. Y aunque se venda 50 ejemplares, ¿y qué te van a pagar? Sí. Si se vendieron 50 ejemplares, pero hubo casi 500, todavía está pérdida, ¿qué te va a pagar? Para mí el problema más grande es el de ciertos escritores que saltan de las editoriales pequeñas independientes a las grandes y parece como un mandato de las editoriales grandes que lo primero que hacen en sus redes sociales es salir a pegarle a las editoriales independientes. Sí. Que no me pagan, que esto, que se demoran, que los libros no están en ningún lado, bla, bla. Y por ahí firmaron un contrato que tienen un buen adelanto, pero después si sus libros no se venden, esas editoriales lo que hacen es saldar o destruir los libros o devolverlos. En cambio, la editorial independiente mantiene activo ese libro todo el tiempo que puede. Es un tema muy interesante. Yo creo que Me parece que hay muchos escritores que eso no lo ven. Cuando dan el pequeño salto, se creen que ya son los Maradona de la literatura, ¿viste? Y están subidos a un caballo que le salen a pegar a una editorial chiquita que te sacó su primer libro y decís, no hay necesidad. O sea, si ya vos sabés también con quién estás negociando, sabés que esta editorial no te va a dar de comer. Yo creo que muerden el anzuelo. Sí. Y muerden el suelo por el adelanto. Las grandes deben tener un adelanto sustancioso que te entusiasma. Las independientes no están. Que no pueden. No hay forma de que puedan. Deben tener un adelanto interesante. Deben tener un adelanto de $2.000, $3.000. No digo tanto más, pero es interesante. Claramente cuesta subsistir en cualquier rubro en Argentina. Porque después, ¿sabes qué pasa? Porque después, como decía él, las editoriales grandes tienen muchos problemas para estar en librerías después. Por su propia dinámica, porque ellos publican, Planeta y Random publican, ponele por dar un número, 200 escritores argentinos más o menos jóvenes por año, pero hacen tiradas chicas de esos 200, 1000 ejemplares, y después no están en librería. Claro, en cambio, si te publica Eterna Cadencia, Cuenco de Plata, estás siempre religiosamente, pero ¿qué pasa? No te dan un adelanto interesante, pero en librería con las chicas, las medianas, en librería estás. Claro, con las grandes es una lotería. Es que si te sale bien, funcionan al ritmo de las cadenas, tiene el mismo sistema de rotación de las cadenas. Si vos te llames Pepito, te llames Luciano Lamberti o como te llames, si a los 3 meses no vendiste, el libro vuela. El libro desaparece porque tienen que tener la exigencia del ritmo de supermercado, digamos. Hay miles de Selva Almada que calzó bien cuando pasó a Random. Sus libros están, pero hay miles de casos. Hay otros Brusone. autores. ¿Te apuesto que de Brusone? Sí. Cuando publicaban editoriales chicas, lo leíamos todo el mundo. Pasó a Random House, no me lo pide nadie. Pero porque sus libros no están, entonces la gente se olvidó. Hay casos de un autor que es premio nacional argentino que su libro lo llamaron de la editorial y decirle, mirá, venía a buscarte 400 o 500 ejemplares que si no los destruyo, porque esa editorial no salda. Y se queman de verdad. Por una cuestión de prestigio, sí, los guillotinan y usa el papel para pulpa, para volver a hacer papel. Pero ¿Y el contrato lo tienen por? Puede ser por año o por libros. Ok. Hay algunos autores que tienen por 3 libros, por 4 libros, y cada libro por una determinada cantidad de años. Por 5 años es lo habitual hacer un contrato. Pero ese es el tema, ¿viste? Como que hay un montón de cosas que cada actor no lo ve en la totalidad. Cristian es escritor, fue editor, librero, trabajó para MC. Entonces conoce un poco todo el panorama, pero hay otros que solo ven lo suyo y creen que siempre todos los están cagando. Y no es así, porque si te pones a ver, nadie gana plata de esta industria, nadie. Justamente, ¿por qué se edita tanto? No sé si es tanto, pero por lo menos 5 novedades por mes, 6 del mundillo independiente. ¿Mundillo o mundo? No, estoy pensando, 3 por editorial, de las más o menos bien establecidas, 2. Sí, muchas sacan 2 por mes, 2 por mes, otras sacan 1. O 2 cada 2 meses. Sí, de las editoriales pequeñas, por ahí en promedio es entre 6 y 8 o 9 libros por año. Por año, ok, pequeñas. Pero estaba pensando en una Eterna Cadencia, 2 por mes, 3. O me estoy pasando de... Y Eterna tiene 2 por mes. A veces, hay meses que tiene 1 y veces que tiene 2. ¿Y hay público o termina siendo
Algunos libros círculo. terminan volviendo, digo en general, con todas las editoriales medianas, argentinas, independientes. Algunos libros la pegan y acceden pronto a una segunda edición. Por ejemplo, vos mencionabas Eterna Cadencia, la última novela de Hernán Roncino, que es muy buena. O el último de cuentos de Alejandro Camilla. Enseguida acceden a una segunda edición. Pero porque es lo que decía antes Juan, todos salen con una edición modesta de entrada, que puede, en el caso de este perfil de editoriales puede ser 1.500 ejemplares, ponele. Antes el riesgo era mayor. Claro, pero algunas vuelven casi todos. Las ventas son muy pocas. Y otros, como te mencionaba Roncino, Camilla, sí, enseguida acceden ya a una segunda edición. Ya lo ven, los editores lo ven enseguida, al par de semanas, ¿viste? Este se está vendiendo y ya. Y vos como librero vas notando, ¿no? Ciertos fenómenos que se... Sí, yo sé, yo incluso les digo a algunos, porque yo hace poco en la Feria del Libro me crucé con la editora de Eterna Cadencia, Leonora, que es una divina. Y me dice, estoy sorprendido de lo que vendió Camilla. Y digo, no, si estás sorprendida porque no les tengo un librero, querida, porque yo vendía los libros de Camilla en la editorial anterior y sabía que se iba a vender mucho. Sí, los libreros estamos ahí, lo vemos todo. Sí, enseguida empezamos a percibir rápido el boca a boca también. Más lo que un editor. Los que nos gusta hablar con los clientes, más que en general todos los libreros son medio habladores, pero enseguida vemos el boca a boca. Y desde una editorial, Juan, ¿la prensa es importante o ya no tiene el mismo peso? No te digo de prestigio, importante para la venta. Depende mucho también el libro que saques, o sea, y cada vez más pasa lo mismo que con el riesgo de impresión. O sea, los medios tradicionales, el papel no se va a arriesgar a hacer una reseña de un libro de un autor desconocido. Van a lo que ya saben que tiene un nombre y que demanda cierto interés. Si sacás un libro de un autor que es su primer libro, que es un pibe que recién salió de la facultad, muy difícilmente tenga una repercusión muy grande en medios si no viene con un apoyo atrás y con alguien que también, una voz autorizada que ayude a rosquear ese libro. Vos mirá los grandes suplementos y hablan de Pessoa, qué sé yo, está buenísimo, pero siguen hablando de los mismos autores de siempre, o de alguna reedición, o de Bartes, o de algún libro importante que haya sacado una editorial independiente. Entonces, la prensa tradicional tracciona venta, no tanto como la esperada, pero no podés ir a apostar por algo nuevo ahí. Lo que está más medio de moda es la difusión alternativa de redes sociales, Instagram, las cuentas de los bookstagrammers y eso, que por ahí sí hay un poco más de lugar para mostrar otro tipo de libros, pero ahí es muy difícil que traccionen una venta real. Es más un canal de una vidriera, digamos. ¿Estás en contacto vos, Cristian, con los bookstagrammers o...? Sí. Algunos diálogos. Pues yo también en Instagram, en la librería, el Instagram es fundamental. Entonces hago reseñas y entonces algunos los conozco, diálogo. Algunos como se dice, me repostean. ¿Y hay un perfil más homogéneo en ciertos gustos de bookstagrammer o de edad o va variando? Hay una tendencia más así a la sensación que me produce tal libro. Pero como siempre pasa, ¿no? Entonces sí, hay muchos que como creadores de contenido a mí no me interesan. Okay. Pero bueno, también hay otros que sí me interesan. Y estoy de acuerdo con lo que decía Juan, que la prensa no repercute tanto en la venta del libro. Yo creo más en... Quizás las grandes firmas. Por suerte creo más en el boca a boca. Yo creo que habla mucho con sus amigos o en las redes si le gustó lo que leyó. Y en prensa, un caso atípico, creo que el último mohicano Forn. Eso iba a decir, sí. Exactamente, cuando Forn hablaba de algún libro de nuestra editorial, al otro día inmediatamente los libreros nos pedían. Con algún ruso, ¿no? ¿Te pasó? Con los rusos, con el libro de la traductora de Irina, cuando hizo una contratapa sobre Irina Bokrachevsky. Sí, ese sí, pero era como un lector un poco más afilado también. Y no iba atrás de la sensación o de la moda, sino que él imponía su gusto y su lectura. Que eso es lo que falta, me parece. También lo que pasa con las cuentas de Instagram es que hay muchas que están bancadas por los grandes grupos, que le bajan una caja con 50 ejemplares, que le pagan un viaje para ir a una feria en alguna provincia, entonces pasan a ser una especie de empleados encubiertos de esos grandes sellos también. Entonces
lo que se dedican a promocionar son sagas de vampiros, novelas Aplica adolescentes. para la música, aplica casi Para todo. casi toda industria. Bueno, pero es que cambió la industria hacia ese lado también. Cambió el modo de impresión, de venta, de visualización, de difusión. Todo cambió. Todo cambió. De hecho, una historia personal que a veces parece que uno está recriminando, pero un poco sí. Los ejemplares para reseña, por lo menos con una gran editorial random, ya directamente un medio chico no le dan. Le he pedido libros de escritores muy desconocidos. Bueno, desconocido no, pero digamos que no es tan requerido y ya directamente no dan. Y a mí me han dicho que después de la pandemia empezó a cambiar eso, como que se acentuó todo lo mal que venía la situación y básicamente miran cuántos seguidores tiene el medio, que tiene sentido, pero en los libros es algo que por lo menos yo no lo veía eso, sobre todo viniendo los dos grandes tanques, que no les cuesta mucho. Pero ahora si vos, Cristian, me decís que de los libros están haciendo 700 ejemplares. Y es que yo te decía al comienzo, yo no sé cómo funcionan. Todavía me interesa mucho saber cómo les dan los números y eso, porque no lo ¿Por qué entiendo. editan a ciertos autores que por ahí tienen cierto prestigio? No, yo creo que, y esto sí lo hablé con algunos, tienen que editar 50 títulos por mes, porque tienen diseñadores, tienen gente, tienen que poner a gente a trabajar. Entonces 50 libros tienen que hacer. ¿Qué pasa? En algún momento ahora empezó a bajar en general. Bueno, viste cómo es. Cambió mucho la industria editorial en estas décadas, en el sentido de que ahora hay más títulos, más variedad de libros, menos tirada. Eso fue variando. Pero digo, en algún momento reciente habrán dicho, bueno, necesitamos pegar 2 hitazos por mes para financiar a los 40 que vamos a publicar, que de esos algunos van a dar mínima ganancia, poco de pérdida. ¿Pero por qué publican a ciertos autores argentinos que vienen de las independientes que no van a vender? Porque es una cuestión de prestigio también, o sea, estos grandes grupos tienen un sello que publica tarot, astrología, otro que publica coyuntura y política, otro que publica libros de cocina, otro que publica catálogos o libro álbum con fotos, libros de mesa de café, ¿viste? Y tienen que tener su sello de literatura, entonces es una cuestión de prestigio tener en su catálogo a determinado autor. Y ese autor seguramente no le reporta la venta que le reporta el libro, no sé, de Ludovica Esquirru de astrología, porque ese es el que mueve la aguja diaria. Pero por una cuestión de prestigio tienen un catálogo con los grandes autores del momento. Pero esos grandes autores del momento también a estas editoriales por ahí le duran 5 años y después desaparecen y esos mismos autores vuelven a una independiente por ahí no tan chica, una más mediana, y siguen publicando ahí porque ven que también son las editoriales que más los bancan y que más ponen a circular sus libros. Pero es eso, es una cuestión de prestigio. Seguramente ningún autor contemporáneo les reporte un ingreso importante de ventas. Sí, estoy de acuerdo. En general, sí, la literatura, lo que llamamos literatura, sigue siendo el gran capital simbólico de cualquier empresa editorial, aunque haga revista de auto. O sea, la imagen es Borges. Vos vas a feria del libro y la cara es Borges, Cortázar, Pizarnik. Bueno, la Playboy tenía todos los artículos literarios, que eran los mejores artículos literarios en una revista casi pornográfica, digamos. El prestigio. Subida de tono, claro, es una cuestión de prestigio. Cristian, recién nombraste, hablando de bookstagrammers o algunas cosas que garpan un poco más en redes, hay una tendencia a buscar lo que genera una experiencia lectora, ¿no? Como algo que te mueva, que es bastante común en varias ramas del arte que vemos hoy en día. Y hace poco recomendaste un libro en las redes sociales de la brasileña del Fuego, Andrea del Fuego, y en un momento vos estabas reseñándola, diciendo de qué va, y decías que no era acorde al gusto de ahora, que hay muchos lectores que tratan de sentirse identificados con el personaje, y es como... Sí, yo creo que hoy hay más tendencia en la narrativa, siempre hablando de la narrativa, de la literatura, a que se publiquen novelas, cuentos donde el protagonista representa, encarna valores, discurso, y bueno, de esa manera se busca la identificación directa. Siempre existió, como también siempre existieron de lo otro, novelas donde
nos gusta ver la miseria del protagonista, los cardoncillos rotos, la moral como Jorge Asís. Bueno, creo que de estas segundas hay menos. Es una sensación que tengo yo. Pero para mí es una cuestión, también pasa con la poesía, pero yo lo veo desde otro punto de vista, que por ahí suena más elitista, pero a lo que voy es, no sé, desde Los Redondos para acá parece que el show pasó de estar arriba del escenario a abajo, ¿no? Como que hay una igualdad, que ya no hay escenario, que el abajo es tan importante como lo que pasa arriba del escenario. Y lo que pasa con la literatura es, y con la poesía también sobre todo es, pero si él escribe poesía, yo eso también lo puedo llegar a hacer. Esto es la poesía, yo también lo hago. Como una identificación en lo sentimental, en lo sensorial, pero también en lo estético. Como que hay un nivel bastante bajo estético. O sea, nadie se va a poner a leer hoy a Thomas Bernhard, ponele. Farragoso, difícil, párrafos de 4 páginas, no tenés un punto. Es una cuestión más estética que de tema. Y ahora lo que prima es el tema. Prima mucho el tema y prima mucho que la forma sea lo más llano posible. Que no haya ninguna rispidez, ningún ripio. Y volviendo a Enríquez, a mí me llama mucho la atención la relación de ella, por lo menos en redes, con los casi fans, porque ella tiene un discurso fan de las cosas que a ella le gustan, que tiene una tradición, bueno. Pero el público es bastante demandante y ella responde en general, pues uno lo ve en las redes, ¿no? Le preguntan, Mariana, ¿viste tal serie? Y ella responde. Y a mí me llama la atención ese tipo de relación que quizás en Argentina no sé si existía. Puede ser parecido a Stephen King, si lo pensamos, ¿no? Otros números, otras cifras. Pero tiene una relación muy cercana, construida desde el fandom, el famoso fandom. Y a mí me llama la atención. Sí, incluso a veces, a mí también. No sé cómo... A veces me parece preocupante. Claro, porque uno piensa, che, Mariana, pero te estás tomando tiempo para escribir, para cranear algo, Pero no sé, la verdad. Pero también estás... pero ya, claramente habla de un fenómeno editorial que excede a cualquier cosa que veníamos conociendo. ¿Estás habilitada para hablar y opinar de todos los temas? En su momento se decía de eso de Sábato, que era el que salía y era la voz autorizada para hablar de cualquier cosa, no solo de literatura, y ahora parece que es ella, le puede hablar de cine, de música, de política, de lo que sea. Ella y por ahí Martín Cohen. Son las dos voces de las dos figuras que aparecen para hablar de cualquier cosa. Te hablan de fútbol, de series, de películas. Se la lee menos. Me parece que ella es más pilla que Cohen en ese sentido. Creo que Cohen pisa el palito más y habla de todo. Y se lo lee mucho menos. Sí, es más intelectual. Creo que Mariana, no sé, por ahí. No, pero a mí, más allá de Mariana, me llama la atención el vínculo con... Coincido con decís. Es casi... Stephen Kingiano. Asusta un poco. Amiga, ¿cuánto tiempo le das a esto? Para un poco. Y es gente que le demanda cosas. ¿Viste tal cosa? Quiero saber tu opinión sobre tal serie que salió, sobre tal película. Bueno, y en el mundo literario, la verdad que llama un poco la atención. Bueno, si ve tantas series, tantas películas de terror y eso, después también así escribe, me parece, amiga. Tenés que tomarte un tiempo más para leer, creo yo. Bueno, con eso cerramos, ¿no? Bueno, nada, hablamos de todo. Obviamente son temas que no son los primeros que salen cuando uno habla de libros, pero gente que está tan metida en la literatura, incluso creo que a ustedes les importa más la literatura que a mucha gente que sale hablando de otras cosas. Quizás se volvió un poco engorroso hablar de cifras y ventas, pero en el fondo tiene que ver con la subsistencia de un mercado y de un arte que, bueno, para algunos era un arte, ¿no? Pero que les importa. Entonces era un poco la idea de hablar de esto hoy. Y bueno, pero también para no hablar solo de problemas, quiero preguntarte, Cristian, algo un poco más cursi, pero para ir terminando, ¿qué te gusta de ser librero? ¿Por qué seguís apostando a esto? Bueno, y ¿cómo te ves de acá o cómo ves el futuro? Trabajé en todo terreno, porque fui editor, hice informes editoriales, traductor mucho tiempo. Lo que me gusta de ser librero es que es el más compatible, es el menos quemante, el de la cabeza. Por ahí ser librero me cansa el lomo, pero cierro a las 8 y me olvido. Cuando era traductor no me olvidaba nunca el trabajo. Entonces un incógnito. ¿Estás traduciendo igual? No, a ese no. Ahora estoy traduciendo a un poeta, Carlos Williams, para mí, cuando te voy a terminar cuando termine. Pero ya no tengo deadlines. Pero el ser librero me hizo muy bien, porque, por ejemplo, para volver a escribir, tener tiempo, porque eso, cierro la puerta y cierro, el trabajo se cierra, no me quedo pensando en un proveedor, no.
No. Entonces eso me gusta, ser librero. Otra cosa que me gusta es, bueno, estar en contacto con las novedades. Yo siempre decía, alguna vez lo escribí por ahí, me gusta robarme libros a mí mismo. Ir más temprano, entrar sigilosamente, abrir, sacar una novedad de la mesa, cerrar, ir a un bar y después llegar a las 11 y abrir. Eso me encanta. Vos, Juan, evidentemente te gusta editar porque es bastante complicado por lo que te conozco, pero bueno, seguís insistiendo. ¿Por qué te gusta editar? Básicamente, ¿por qué seguís en esto? Porque me gusta leer, básicamente. Lo que me gusta es leer. Después todo el trabajo que viene aparejado por ahí es un poco engorroso, pero porque me gusta leer. Y ahora estoy mucho más volcado al trabajo de la distribuidora y me pasa lo mismo que le pasa a Cristian. O sea, es un trabajo como mucho más mecánico, digamos, si bien tiene sus pormenores y sus cosas puntuales con sellos, con libros, y trabajar el día a día con cada libro y con cada sello es distinto, pero también es un poco ir, trabajar, hacer llegar los libros a la librería, tener un buen trato con los libreros, generar un buen vínculo. Eso es de la distribuidora. Sí, Yo te salir, estoy hablando de editor. ir a mi casa y leer lo que quiero, o poner una película, o cocinar, o lo que sea. O sea, tener como un horario un poco más fijo está bueno. Ahora con la editorial estamos hace unos meses un poco frenados, entonces no tengo tanto trabajo desde el punto de vista editorial y eso me relajó un poco en la cabeza. Pero sí, lo que me gusta a mí es, básicamente, es leer y quizás mi gran plan editorial es traer a la actualidad algunos libros que fueron medio olvidados y cosas que pasaron desapercibidas. De esas pequeñas joyitas raras que sabemos que no van a tener un gran mercado, que no se van a vender demasiado, pero que está bueno que por algún lado circulen. ¿Y qué te desilusionó de la literatura, sea lo que eso sea, desde que arrancaste a hoy? ¿Bajaste a tierra algunas cosas? Y bueno, un poco esta transformación en esta literatura más liviana, testimonial, un poco me aburre. No es porque vaya por la ficción absoluta y por el género, por el policial, no por eso, sino por el espesor de la escritura en sí. A mí me gusta leer unas obras un poco más cargadas, digamos, con más estilo quizás, o con no el problema que le pasa a un pibe que va a su casa y se le rompe el microondas. Me parece que ahí no hay nada sustancial que contar. Me parece que si no hay algo detrás de eso, viene medio pinchado, y yo veo cierto achatamiento en la literatura, pero veo cierto achatamiento también en el modo en que se difunden las obras, lo que decía Cristian de cómo circulan esas obras en redes sociales, cómo los Instagramers las difunden, esa cuestión de la sensación que provoca la lectura y que no va más allá de eso. Entonces, no sé, yo siempre trato de ir hacia atrás, de leer hacia atrás. Entonces, la actualidad a mí me parece un tanto desierta. ¿Y vos, Cristian, alguna...? Ahora vamos a ir con las gratificaciones, pero algo arrancaste hace bastante, como dijiste, pasaste por toda la cadena, pero ¿alguna decepción en tu rol de librero, que es el que más te está gustando? No, porque yo siempre fui medio dark, entonces siempre fui muy decepcionado de chico. Me gustaban siempre, creo que Juan también, ya teníamos 20 años y ya odiábamos un montón de escritores, un montón de proyectos. Yo lo llevo al cine, por ejemplo, empezás a trabajar un rodaje y la magia un poco con algunas cosas se pierde, ¿no? ¿Cómo te fuiste metiendo en el mundo de la literatura? Mira, por suerte no conozco tantos escritores, porque si trabajara de editor creo que estaría más asustado, porque creo que me perdería toda la magia. Los pocos que vienen a la librería, algunos son divinos, pero otros son más opacos. Entonces, vos escribís, ¿y cómo puedes ser tan gris para hablar? Que no hablas y no te sale ninguna palabra entretenida. Pero no, yo estoy en contacto con clientes, con gente que lee, lectora, y me gusta, me conozco. Tengo una librería chica, esto no te lo dije, pero lo fundamental de una librería chica es que conoces a tus clientes. Yo me sé los nombres. Hay 300 personas que... Fátima, de Montámara, sé, y hablar con ellos. Pero si alguno compra en otro lado, ¿es una traición? Vienen y me dicen, porque tienen miedo que yo me enoje. Vienen y me dicen, mira, sí, viste, tengo por ahí un libro de Planeta que me falta. Que no te enteres. Yo tengo todo, la COP, tengo todo, así, por ahí alguno de Planeta, de los tanques, siempre alguno me falta. Entonces, che, Cristian, no fui a comprar No me digas dónde, no me digas. No, todo bien. Y quería dejar para lo último, que en realidad es uno de los temas que más me interesan, pero que tiene que ver con
vamos a ponerlo en la cultura oficial, que tiene que ver con todo el tipo de subsidios, becas, fomentos que existen hoy en Argentina, y que obviamente acá nadie está en contra del Estado, por supuesto que no, pero esto lo voy a hacer personal. Uno empieza a notar que no hay posibilidad de arranque de algún proyecto, de lo que sea, de editar un libro, un proyecto editorial, una traducción, un evento, sin un tipo de fondo, subsidio, beca, y que en algunos casos se termina volviendo endogámico. Entonces, quería saber su opinión con eso, incluso con traducciones que vengan de alguna embajada bancada, es decir, hay poca posibilidad de accionar por el tipo de moneda que tenemos, por la economía destruida. Entonces quería saber cómo ven eso, digamos oficial, porque necesitas la ayuda sí o sí del Estado. El tema es cuando empiezan a ganar siempre los mismos. Bueno, pero el tema es que si te dan cierta ayuda, también becas, traducciones, subsidios, te van a dar cierta ayuda para lo que ellos quieren difundir. No es que te dan la plata para lo que vos quieras hacer, salvo con todas excepciones. Entonces, en cuanto a lo que es traducciones y subsidios y eso, vos tenés un abanico de opciones para elegir entre lo que ellos te ofrecen. Si vos te vas muy fuera de ese abanico, no te aceptan los proyectos, o porque el autor está cancelado, o porque ese autor ya murió hace 150 años y no quieren volver a imponerlo porque les interesa obviamente generar un poco de divisas y generar visibilidad para los autores que están vivos, que son los que más necesitan la plata también. Entonces es una cuestión burocrática, pero también en algunos sentidos tiene su lógica y en otras no. A lo que ves, no hay una quietud o cierta comodidad de, bueno, hay que esperar al Fondo Nacional de las Artes, a esperar a tal beca, tal subsidio, tal fomento, y eso termina un poco empantanando algún tipo de proyecto interesante. No sé cómo lo ven. Desde el lado de la edición, yo creo que es inevitable. Más si tenés traducción, pero desde el lado de la librería, hoy yo soy muy vieja escuela. Para mí la librería es un comercio. Digo, no tengo ningún pudor en decirlo. Y valoro a los libreros de familia, comerciantes como Débora, de Norte, un montón. Y cuando hay libreros o libreras que dicen, no, nosotros no nos identificamos como un comercio, yo sospecho automáticamente. A lo que te quiero decir, hoy también existen subsidios para librerías. El otro día me cruzo hablando, no, junio fue malísimo, no, menos mal que me salió el subsidio para renovar, no sé qué. Yo, no sé, toco madera, jamás como librero voy a pedir un subsidio a nada. Me parece, porque es un comercio. No, o sea, yo tengo que vivir con... Tengo un fucking 40%. No aspiro a más. También hay libreros que aspiran a más. Y eso es otro tema para el otro día, porque desestabilizan. Tengo libreros amigos que dicen, no, que están todo el día pensando cómo sacarle a la editorial el 45 y el 50. Y digo, pará, loco, si no puedes vivir con el 40, dedícate a otra cosa. Okay. En fin, pero bueno, yo lo veo. Yo soy muy cuadrado, vengo de familia de padre comerciante, todo eso. Me parece que el subsidio para la librería no lo entiendo. A fines prácticos, es un paliativo que te dura 2 meses. O sea, también, si el comercio igual, después no subsiste, claro, eso no te sirvió para nada. Sí. Para una editorial, si la editorial después de 3 subsidios no logra hacer funcionar su editorial... El problema no es el subsidio, sino que se termine formando una especie de endogamia alrededor de... Está buenísimo que haya programas de ayuda, está bárbaro, son necesarios, pero me parece que el Estado Nacional tiene que empezar a hacer fuerza en otros lados para que la situación se regularice y que todos puedan trabajar de una forma un poco más cómoda. Si no hay una regulación más fuerte en torno al papel, por más que te den 2 millones de pesos por mes, no te va a servir de nada. Te pueden pagar todo, que no va a servir de nada. Y es algo que pasa mucho en México, que las editoriales llamadas independientes viven del Estado y las editoriales duran 1 año, el Estado no baja más plata ese año porque se acabó la partida, la editorial desaparece, al año surge otra nueva editorial y las editoriales son completamente dependientes del Estado. O sea que en México las editoriales independientes no tienen nada de independiente. Viven de la plata del Estado, que es un Estado muy grande, el mexicano, y tiene mucha plata para cultura. Pero cuando desaparece esa plata, por un tiempo las editoriales dejan de existir. Acá por suerte eso no pasa. Las editoriales, por más que tengan subsidio o no, a ritmo más fuerte, más liviano, siguen trabajando y siguen sacando libros. Pero bueno, por un lado son necesarias, pero por otro hay que tener otro tipo de políticas, me parece a mí. Bueno, bastante caótico al final, pero creo que hablamos todos los temas
por lo menos que me interesaba en principio. Y repito, era para hablar un poco del lado B de la industria de la edición, de lo que son los libros. Y me parece que, bueno, tocamos todos los temas y se los nota apasionados todavía. Sí, apasionado, por suerte todavía, y nos podés editar. Yo creo que Juan piensa lo mismo, como estamos muy curtidos en esto. Si después querés cortar, si dijimos pavada, por favor, sacalo. Para nada, de hecho estuvieron bastante light. ¿Sí? Sí. ¿Querés que tire alguna? No, pero también entiendo, vos, Juan, estás cansado con algunas cosas después de años de editar, pero bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? Insistiendo. Así que bueno, gracias por venir. Y bueno, no sé si quieren decir algo más. Bueno, gracias a vos por la invitación y espero que las próximas charlas sean igual o más fructíferas. Bueno, gracias. Te deseo mucho éxito con el programa. Y gracias a todos. El Murmullo es una coproducción entre Revista Bache y Radio Colmena. Conducción, Alejo Vivacua. Edición y diseño sonoro, Naila Lamberto.